Impuesto Predial y Territorial Urbano, IPTU. Estructura de la norma. Análisis de la regla matriz de incidencia tributaria. Relevancia en los estudios de la tributación inmobiliaria. El análisis normativa por medio de la regla matriz de incidencia tributaria para los estudios de la tributación inmobiliaria en América Latina. La propuesta del presente estudio es demostrar la existencia de normas, leyes de tributos inmobiliarios, las cuales poseen siempre una estructura legal, una estructura normativa propia que puede ser observada en todos los países latinoamericanos, excepto en aquellos que no poseen impuestos inmobiliarios, como en el caso de El Salvador. El conocimiento y aplicación de esta estructura normativa, que a partir de ahora denominaremos Regla Matriz de Incidencia Tributaria, permitirá mejorar el establecimiento y aplicación de la tributación inmobiliaria en América Latina. Analizaremos el IPTU usando como paradigma la norma Ley Brasileña, que servirá de ejemplo para el análisis de las demás legislaciones de los países latinoamericanos. Todas las normas tributarias cuentan con una regla matriz de incidencia tributaria. Dentro de la regla hay una hipótesis de incidencia normativa y una consecuencia normativa. En la hipótesis de incidencia normativa encontramos la descripción objetiva de un hecho legal relevante, hecho jurídico. El hecho jurídico describirá un criterio material o comportamiento humano relevante para el derecho, es decir, la acción desarrollada por los integrantes de la relación jurídica tributaria. Criterio espacial, que es una identificación del lugar donde se debe ocurrir el hecho tributario, y un criterio temporal, donde hay la identificación del momento en que se considera consumado el hecho jurídico tributario y nace la obligación tributaria. La norma tiene también una consecuencia normativa. Encontramos una posibilidad de relación jurídica, una relación jurídica que nos da un criterio personal y un criterio cuantitativo. El criterio personal se determina por los dos polos de la relación jurídica tributaria, es decir, un sujeto pasivo, el contribuyente o responsable tributario, deudor, y un sujeto activo, el fisco. El criterio cuantitativo se determina por la base de cálculo y la alícuota. La base de cálculo es la suma sobre la cual se aplican las alícuotas para determinar el valor del tributo, valor, coste, precio, unidad de medida o la que debe entregarse al fisco. La alícuota es el multiplicador aplicado sobre la base de cálculo que resultará en el quanto debeatur, cantidad debida, del tributo a pagar. Podrá ser un porcentaje o una unidad de medida aplicada de forma proporcional, progresiva, selectiva o regresiva. En el criterio cuantitativo, base de cálculo, que es la dimensión numérica del tributo, tenemos el valor del inmueble en condiciones regulares de mercado. Para esto, habrá mapas de valores genéricos y catastros territoriales multifinalitarios actualizados. Alícuotas son determinadas por la ley. En Brasil, la ley local. Este porcentaje que se aplica sobre la base imponible, dando el valor del tributo a ser pago, puede ser
para el impuesto predial y territorial urbano proporcionales, que es aquella cuya porcentaje es inalterable. Progresivas, cuando crece en proporción al crecimiento de la base de cálculo. Fiscales, progresivas fiscales, tienen como objetivo máximo la recaudación, o progresivas extrafiscales, donde el objetivo son actos positivos o negativos para preservar valores relevantes para las sociedades correspondientes, como el derecho ambiental, el desarrollo urbano, entre otros. Las alícuotas podrán ser también selectivas cuando difiere según la situación, uso o localización del inmueble. Las regresivas se van reduciendo conforme el crecimiento de la base de cálculo. En la mayoría de los casos es inconstitucional o ilegal, pues lleva a la injusticia fiscal. Base de cálculo. Tengo que considerar el valor de la tierra si no hay construcciones y el valor de la tierra más el valor de la construcción en caso de utilización o subutilización del inmueble. Un ejemplo de alícuotas progresivas fiscales graduadas y diferenciadas en razón del uso. Tenemos las alícuotas aplicables en la ciudad de Curitiba, Brasil, donde las alícuotas tienen rangos de valor de mercado, alícuotas para cada rango establecido por la municipalidad, que aumentan conforme es mayor la base de cálculo. Estos rangos se diferencian también en razón del uso. Por ejemplo, la tabla 11, donde tenemos inmuebles residenciales con alícuotas diferentes de 0,20% hasta 1,10%, donde un inmueble con valor venal o valor de mercado de 52.500 reales, moneda brasileña, tiene la aplicación de las alícuotas de 0,20, 25, 35% hasta 0,55% conforme los rangos asignados por la municipalidad. Hay también en la ciudad de Curitiba las tablas para alícuotas progresivas graduadas fiscales diferenciadas para inmuebles no residenciales, donde las alícuotas son diferentes, 0,35% hasta 1,80%, o para inmuebles territoriales que no tienen construcciones. Las alícuotas van de 1% hasta 3%. En este caso de las tablas, observamos una posible personalización del impuesto inmobiliario y también una diferenciación en razón del uso para inmuebles residenciales, no residenciales y territoriales. Tenemos alícuotas distintas atendiendo el principio de la función social de la propiedad. Alícuotas proporcionales, aquella cuya porcentaje es inalterable, mismo creciendo la base de cálculo.
Por ejemplo, una alícuota fija de 1%. Alícuotas proporcionales son más o menos eficientes do que las alícuotas progresivas fiscales y extrafiscales. Interesante el estudio de las alícuotas proporcionales o progresivas fiscales de IPEA en Brasil del año 2002 y 2003. El estudio nos muestra que en la ciudad de Aracaju, en Brasil, que aplica alícuota proporcional para impuesto inmobiliario, impuesto predial y territorial urbano, la población contribuyente con renta familiar hasta 2 salarios mínimos ha gastado 5,79% de sus ingresos con impuesto predial y territorial urbano, a pesar de que los contribuyentes de poder de compra superior han gastado menos de 0,5% de su efectivo ingreso. Fue posible constatar, por lo tanto, un efecto regresivo en la tributación proporcional de impuesto inmobiliario. En las ciudades brasileñas de Fortaleza, Salvador y Curitiba, que utilizan alícuotas progresivas fiscales para el cobro del impuesto, fue posible observar una mejor distribución de la carga tributaria por bandas de ingresos, con los más pobres pagando menos de su presupuesto con el pago del impuesto. El objetivo es motivar una conducta que lleve a la justicia fiscal. Por lo tanto, en la América Latina, donde hay tanta diferencia económica, debemos pensar sobre este tema con seriedad. Por lo fin, alícuotas progresivas extrafiscales. La aplicación de alícuotas progresivas extrafiscales tiene como objetivo motivar una conducta positiva o negativa encaminada a cumplir la función social de la propiedad y de la ciudad. En Brasil tenemos alícuotas progresivas en tiempo de ejecución en 15% para impedir la no utilización, subutilización de inmuebles relevantes según el plan director de los municipios. Es la observancia de la función social de la propiedad y debe ser también reflexionada con mucha seriedad por los países latinoamericanos.